que ven ahí, ¿no? Primero, recordando que el nacimiento, ¿no?, por el cual hemos pasado todos los humanos, ¿no?, el bebé alcanza niveles de adrenalinas más altos que los de una persona con un ataque al corazón. O sea, es una descarga adrenérgica muy fuerte, ¿no? Y este torrente de adrenalina es lo que activa, uno de los factores que activan la respiración del bebé. Y hay que tener en cuenta que todos estos cambios tienen que ocurrir casi en un instante. Los cambios que lo vamos a ver por una cuestión pedagógica en forma separada, ¿no? Ustedes tienen que darse cuenta que se dan casi en un instante para que podamos los humanos vivir en el medio aéreo, ¿no? Entonces el bebé sale de un medio acuoso, como ven acá, que es el feto, a un medio aéreo en el cual nos encontramos ahora nosotros, ¿no? Solamente que este medio aéreo, obviamente para este bebé que ha estado 9 meses dentro del útero materno, es un medio frío y extraño, ¿no? Por lo que ya cuando ustedes hagan su clase de atención inmediata, ustedes van a ver, ¿no?, cómo es que se le tiene que atender con el contacto piel a piel. Bueno, eso no lo vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poquito, recordar qué cosa es la adaptación neonatal. La adaptación neonatal viene a ser el periodo de esos cambios fisiológicos que ocurren al nacer, ¿no? Y estos cambios fisiológicos se van a dar en todos los sistemas, ¿no?, órganos que forman parte del sistema, y especialmente en el sistema respiratorio y cardiovascular, porque acuérdense que esos sistemas son los que nos permiten, ¿no?, respirar y vivir en este medio, ¿no? Entonces, esta adaptación neonatal, para que sea una transición exitosa, tiene que haber una interacción de estos sistemas, principalmente, como les decía, respiratorio, cardiovascular, con aquellos otros como el termorregulador, metabólico e inmunológico, ¿no?, siendo principalmente los que acabo de mencionar. Entonces, una mala adaptación, o sea, cuando la transición se altera por X causa, ¿no?, va a hacer que este bebé no tenga una adaptación normal o exitosa. ¿Y por qué se va a dar? Por una serie de causas, ya sea condiciones anormales maternas, placentarias, también fetales, o también problemas con el trabajo de parto, el parto y también posparto, ¿no? Entonces, es importante que en esta adaptación nosotros reconozcamos en forma temprana, ¿no?, al recién nacido de alto riesgo para poder iniciar una intervención apropiada y obviamente manejarlo al bebé de acuerdo a esto, y también conocer cómo se maneja al recién nacido sano. Ustedes acaban de hacer su clase de historia clínica, y en las historias clínicas justamente ustedes identifican esos factores de riesgo que nos permiten identificar ya a un bebé que probablemente pueda tener una adaptación no exitosa, ¿no? Entonces vamos a revisar ahora lo que es la principal adaptación, que es a nivel del sistema cardiovascular y el sistema respiratorio, que como van unidos, yo le he puesto adaptación cardiorrespiratoria. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta adaptación cardiovascular, ¿no? Primero, convertir la circulación de alta resistencia vascular pulmonar. Acuérdense que en el feto, ¿no?, hay una alta resistencia vascular pulmonar, y cuando nace tiene que pasar a un sistema de baja resistencia. Permitir una adecuada, entonces, perfusión pulmonar para que haya un adecuado intercambio gaseoso, ¿no?, entre el oxígeno y el CO2. Y esto va luego a producir el cierre del ductus arterioso, el cierre del foramen oval y un incremento de la circulación sistema. Todo esto tiene que llevarnos a garantizar el transporte adecuado de oxígeno para una adecuada respiración tisular. Todos estos puntos que acabamos de ver son los objetivos de esta adaptación. Entonces, revisando o recordando la circulación fetal, ustedes han hecho, ya hicieron obstetricia, creo, ¿no? ¿Sí, chicos, han hecho obstetricia? ¿Pueden decir alguno? Sí, doctora. Sí, muchas Ya, gracias. entonces deben haber hecho un poco de esto. Entonces, para que recuerden, ¿no? La circulación fetal se caracteriza por tener algunos, ¿no?, shunts. Primero, el ducto venoso, que lo ven aquí, ¿no? Ven el puntero, el ductus venoso,
que permite que la sangre oxigenada evite el hígado y conecta la vena umbilical a la vena cava inferior. El foramen oval, ¿no?, que está acá. Luego el ductus arterioso, ¿no?, que conecta el tronco de la arteria pulmonar a la aorta descendente. Y todo estos sistemas en la circulación fetal nos da una alta resistencia vascular pulmonar, porque prácticamente el pulmón obviamente no funciona. El bebé está manteniendo su intercambio gaseoso a nivel de la placenta por el cordón umbilical directamente, ¿no? Y entonces hay una baja resistencia vascular sistémica. Esto es a nivel de la circulación fetal. Acá tenemos los shunts, como les decía, el venoso, el oval y el arterioso y la placenta que va directamente, ¿no?, de la madre para que pueda el bebé, ¿no?, tener intercambio y todos los aportes de nutrientes a través de que le va la placenta de la madre, ¿no? Entonces, las características de la circulación fetal son los shunts intracardíacos que acabamos de ver, ¿no? Tanto intracardíacos como extracardíacos. Y vuelvo para que esto quede claro, ¿no? Hay una alta resistencia en el circuito pulmonar, una baja resistencia en el circuito sistémico, eso es a nivel fetal, con una distribución del gasto cardíaco muy diferente a la que va a ser luego en el neonato, ¿no? Los dejo en la lámina nada más para que lo conozcan, porque no lo vamos a ver al detalle, si no nos vamos a demorar, es una clase un poquito larga, ¿no? Entonces, todo esto que acabamos de mencionar va a lograr, ¿no es cierto?, que el bebé tenga una oxigenación adecuada, pero a través de la placenta, ¿no? También hay que recordar un poco el desarrollo pulmonar fetal, porque acuérdense que acabamos de ver la parte vascular, pero la parte vascular va unida de la mano con la parte respiratoria, por eso hablamos de adaptación cardiorrespiratoria. Entonces, hay que recordar que hay un desarrollo pulmonar fetal, y el pulmón se desarrolla en etapas. Desde la etapa embrionaria, que es hasta las 7 semanas, de las 3 a las 7 semanas, donde se forma, ¿no?, el divertículo respiratorio, la tráquea, bronquios, hasta la etapa canalicular, que se da hasta las 26 semanas, donde se desarrollan los bronquiolos, los capilares pulmonares, que son los que van a permitir, obviamente, el intercambio gaseoso a nivel, ¿no?, pulmonar, y el desarrollo de los neumocitos, que son muy importantes, ¿no? Entonces, los neumocitos son de dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2, ¿no? Y cada uno tiene sus características que ustedes ya deben recordar, han hecho en biología, histología, ¿no? Solamente que tienen que recordar que el neumocito tipo 1, ¿no?, su función es que forma o integra la barrera alveolo capilar y permite la difusión de estos gases, ¿no?, de oxígeno y CO2. Y el neumocito tipo 2 produce el surfactante, ¿no?, y además interviene en la reparación alveolar. Entonces, la importancia clínica del neumocito tipo 1 es que su alteración, ¿no?, produce dificultad respiratoria porque hay ese daño alveolar va a alterar la oxigenación, ese intercambio gaseoso. Y el neumocito tipo 2, que es el que produce el surfactante, es también muy importante. Ahora vamos a hablar un poco del surfactante, ¿no? Y se inicia esta producción alrededor de las 20 semanas, ¿no? Y la producción suficiente es alrededor de las 34 a 35 semanas, ¿no? Entonces, el surfactante, que es la sustancia que produce este neumocito, es una sustancia muy importante, que está compuesta por fosfolípidos, proteínas y una grasa que es la dipalmitoil fosfatidilcolina, que es muy, muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque va a permitir esta composición, ¿no?, disminuir la tensión superficial. Y esta disminución de tensión superficial va a evitar el colapso alveolar cuando el bebé al nacer respira, inspira el aire, y al ingresar el aire, ¿no es cierto?, en la inspiración va a producirse el intercambio gaseoso, y al expirar, ¿no es cierto?, va a permitir que este alveolo no se colapse, ¿no? Entonces, va a hacer que haya una mejora en la distensibilidad pulmonar y, por lo tanto, una disminución del trabajo respiratorio. Si es que hay un déficit de surfactante, obviamente este déficit nos va a condicionar un síndrome de dificultad respiratoria,
dependiendo de la cantidad, ¿no? O de la calidad también, incluso llevar a colapso alveolar y muerte. Acuérdense que esta tensión superficial, ¿no?, va de la mano con la ley de Laplace, que no lo vamos a revisar porque eso lo deben haber estudiado en física, simplemente que tienen que acordarse que a menor radio alveolar hay mayor tendencia al colapso, ¿no? Y que el surfactante lo que hace es disminuir la tensión superficial. O sea, a menor cantidad de surfactante que va a haber, mayor tensión superficial, ¿ya? Entonces, ya lo habíamos visto. Me pasé, he puesto para otro lado. A ver. Este es el surfactante, ¿no? Y cómo es su desarrollo también, ya, lo que hemos mencionado a nivel de las semanas de vida del feto, ¿no? Y cómo el surfactante va a hacer que cuando ingresa el aire y sale el aire, el alveolo no se colapse, ¿ya? El otro punto es el líquido pulmonar fetal. Acuérdense que al inicio les mencionaba de que nosotros pasamos de un medio acuoso a un medio aéreo. ¿Y por qué hablamos de un medio acuoso? Porque estamos dentro del líquido amniótico y el pulmón está lleno de líquido. Ese es el líquido pulmonar fetal, ¿no? Y ese líquido también tiene una función, estimular el crecimiento y desarrollo alveolar. Y se produce, miren, de 4 a 6 mililitros por kilo a mitad de la gestación, hasta 30 a 50 mililitros por kilo cerca del término, ¿no? Y este volumen es regulado por la laringe. También hay un transporte de sodio, cloro y agua al alveolo pulmonar. Estamos hablando a nivel de, o sea, en la etapa fetal. Pero ya existen cambios días previos al parto, como por ejemplo empieza a disminuir la producción de este líquido que llega, miren, a 30-50, empieza a disminuir días previos al parto. Y más bien, de lo que al inicio había un intercambio de sodio y cloro de agua hacia el alveolo, más bien ya durante el trabajo de parto y días previos al parto, más bien esto se invierte por la acción de algunas enzimas y sustancias, ¿no? Entonces, esta eliminación del líquido pulmonar que ya se dio empezó a disminuir días previos del parto, ¿no? Va a continuar disminuyendo, ¿no? Y con mayor énfasis cuando comienza el trabajo de parto, miren, hasta un 45%. 6 horas previas al nacimiento, por efecto de las catecolaminas. Acuérdense que les mencioné la primera lámina, que hay una gran descarga simpática que tiene efecto en diversos sistemas, ¿ya? Entonces, este trabajo de parto influye mucho en la eliminación del líquido pulmonar. Entonces, este líquido que está dentro del alveolo, ¿no?, va a absorberse más bien, ¿no es cierto?, por los capilares para que vean aquí en esta lámina, ¿no?, hacia los linfáticos, y por ahí obviamente va a ser eliminado, ¿no? Cosa que cuando el bebé nazca, ¿no?, ya pueda haber ese intercambio gaseoso con la respiración, ¿ya? Entonces, ¿hasta ahí está claro? Chicos, creo que voy a ir un poquito más rápido porque el tiempo nos gana. Entonces, resumiendo el tema de la fisiología pulmonar fetal, los pulmones están llenos de líquido, los alveolos, obviamente que están líquidos, podríamos decir que están colapsados. Hay una vasoconstrucción pulmonar fisiológica, dando como resultado una alta resistencia vascular pulmonar y un mínimo flujo sanguíneo pulmonar. Y solamente un 8 a 10% del gasto cardíaco fetal llega al pulmón, casi mínimo, ¿no? Entonces, cuando se va a dar el nacimiento, hay una modificación de esta circulación fetal a una circulación transicional. ¿Qué ocurre entonces? Acuérdense que habíamos visto el tema fetal, ahora vamos a ir a la etapa de transición. Este cortocircuito, el shunt de derecha a izquierda que se da a través del conducto arterioso, se invierte. Y al invertirse, aumenta el flujo sanguíneo pulmonar durante las primeras horas de vida. Entonces, la presión arterial de oxígeno va a aumentar de 20 a 50 milímetros de mercurio en unos minutos,
Y esta elevación del flujo sanguíneo pulmonar va a aumentar el retorno venoso a la aurícula izquierda. Y obviamente esta presión por este aumento en la aurícula izquierda va a elevarse y va a volver superior a la presión en la aurícula derecha, por lo tanto provoca el cierre del agujero oval. Acuérdense que había un foramen oval. Se va, ¿no?, produciendo los cierres de esos shunts. La inversión de este cortocircuito que les acabo de mencionar de derecha a izquierda y la elevación de esta presión arterial de oxígeno contribuyen luego al cierre progresivo del conducto arterioso. El cierre del conducto arterioso no es inmediato, ¿no? Por eso hablamos de un cierre progresivo, ¿no? Entonces, cuando el cordón umbilical se clampa, la placenta es separada de la circulación y las arterias umbilicales y la vena se constriñen, ¿no? Esto es a nivel de la placenta. Y entonces el circuito de baja resistencia ha sido removido y hay un incremento en la presión sanguínea sistémica. Acuérdense que a nivel fetal había una presión sistémica disminuida, ¿no? Entonces la resistencia vascular sistémica excede a la resistencia vascular pulmonar. Se invierte lo que habíamos mencionado, ¿ya? Entonces, estos shunts que les he mencionado, ductus arterioso, foramen oval y ductos venoso, se van a cerrar, ¿ya? Entonces, pasamos de la circulación fetal que les mencioné en láminas anteriores a la circulación del recién nacido, donde los shunts que les he explicado al detalle se cierran. Algunos en forma inmediata, otros en forma progresiva, ¿ya? Entonces, la circulación fetal, la oxigenación se da en la placenta, hay los shunts que les he mencionado, hay una alta resistencia vascular pulmonar y al nacer disminuye la presión pulmonar, hay más bien un aumento y el cierre de los shunts fetales, ¿no? Entonces, esta alta resistencia vascular pulmonar, la sangre que sale del ventrículo derecho no va a los pulmones, sino que se desvía a través de la aorta, a través del ducto arterioso. Este shunt que era de derecha a izquierda se va a invertir, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Entonces, resumiendo, para que quede claro, ¿qué ocurre en la transición al nacer? Pinzamiento del cordón, desaparece la circulación placentaria, aumenta la resistencia vascular sistémica, se da la primera respiración, por lo tanto, al darse la primera respiración hay una expansión pulmonar, hay entrada de aire y se sigue terminando de eliminar el líquido pulmonar que les expliqué hace las láminas anteriores, ¿no? Entonces, el recién nacido pasa de una respiración placentaria, una circulación fetal en paralelo y pulmones llenos de líquido, a una respiración autónoma, a una circulación en serie y a la perfusión pulmonar completa. Entonces, significa que se va a dar intercambio gaseoso a nivel de, ¿no?, los alveolos y los capilares, ¿ya? Entonces, los cambios hemodinámicos que ya les mencioné de las presiones, ¿no? Y cómo resumimos esa eliminación del líquido pulmonar con los mecanismos que les mencioné: compresión torácica con el trabajo de parto, ¿no?, el incremento de las catecolaminas, la activación de los canales de sodio, que se acuerdan que había los canales de sodio que más bien hacía que ingrese el agua a nivel del alveolo, que lo que ocurre es lo contrario, se activan estos canales y más bien se eliminan por los vasos linfáticos, ¿no? Hay una reabsorción por vasos linfáticos y capilares, ¿no? Entonces, esta adaptación cardiovascular va a darnos lugar a lo que les dije: cierre foramen oval, ¿no? ¿Ya? Y aumento de la oxigenación, cierre del ductus arterioso que les expliqué, hasta tener la circulación neonatal. Entonces, esto lo vamos a pasar porque ya les he explicado, ¿ya? Entonces, en la vida extrauterina, que ya tenemos una oxigenación pulmonar, que vamos a tener establecimiento de la respiración espontánea, eliminación del líquido pulmonar fetal, disminución de la resistencia vascular pulmonar, una liberación de surfactante o un surfactante no en cantidad adecuada, ¿ya? Y esta circulación del recién nacido que les he mencionado, ¿no? Acá tenemos algunas diferencias de la estructura fetal y del lactante, ¿no? Y el intervalo en el cual el cambio es completo,
¿no? Porque no es inmediato, como les dije, ¿ya? Esto lo vamos a pasar solamente para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, vemos ahí los mecanismos que les acabo de explicar, ¿no? Que hacen que en el parto se dé lo que les he mencionado, ¿no? El establecimiento de la respiración espontánea. Este establecimiento de la respiración espontánea se da, como les dije, en forma inmediata. Los mecanismos los acabamos de explicar, ¿no? Por una cuestión didáctica, ¿no? Entonces, hay una disminución, como les dije, de resistencia pulmonar, ¿no? Y esto es súper importante para que se pueda dar una transición exitosa, ¿ya? Entonces, vamos a solamente detallar un poquito aquí que existen algunos factores que pueden hacer que se mantenga esta resistencia pulmonar fetal alta. Lo normal es que esto más bien baje, ¿no? Pero ¿en qué casos podemos tener eso? Por ejemplo, cuando hay vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿no? O sea, hay un aumento de producción de vasoconstrictores como la endotelina, el tromboxano y el leucotrieno, ¿no? Hay una disminución de producción de los vasodilatadores, o sea, del óxido nítrico, la prostaglandina 2, la prostaglandina 2, ¿no? En esos casos pueden haber, ¿no? Resistencia pulmonar fetal alta. Y más o menos más está asociado a casos, por ejemplo, de asfixia, de síndrome de aspiración meconial, etc., ¿no? Entonces, la adaptación respiratoria, lo que les decía, a nivel de los alvéolos, ¿no? Tiene que, ¿no? Tener el efecto de un establecimiento de una respiración eficaz, haciendo de que haya el intercambio gaseoso del capilar con el alvéolo, ¿ya? Entonces, el líquido pulmonar fetal que había a nivel, cuando está intraútero, se va eliminando y miren, con la primera respiración se va resolviendo más hasta que con las respiraciones siguientes ya solamente el alvéolo está con aire, ¿ya? Entonces, esta adaptación respiratoria, les decía que el estímulo principal obviamente es la gran liberación de catecolaminas, ¿no? Pero también existen otros estímulos, como por ejemplo estímulos térmicos, estímulos químicos, estímulos táctiles, ¿no? Y esto también va a dar lugar a que se dé esta adaptación respiratoria, ¿no? Y pueda el bebé establecer una capacidad residual pulmonar adecuada, ¿no? Y en el periodo de adaptación, que vamos a ver cuánto tiempo es, ¿no? Pueda tener una respiración normal. Entonces, la función efectiva, ¿no? Del aparato respiratorio es que tenga un flujo sanguíneo pulmonar adecuado, una cantidad adecuada del tensioactivo, o sea, el surfactante, una musculatura respiratoria suficientemente fuerte para soportar la respiración. Por eso es que los prematuros tienen dificultades, ¿no? Porque tienen dificultad tanto en la musculatura respiratoria como en la cantidad o calidad del surfactante, ¿no? Entonces les decía que los factores que mantienen alto esta resistencia vascular pulmonar es cualquier situación en la cual haya hipoxemia, hipoxia, atelectasia pulmonar, acidosis, ¿no? O también una expansión excesiva ya del pulmón, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a evaluar esta adaptación cardiorrespiratoria? Con la frecuencia cardíaca, ¿no? Que va a variar en el tiempo y también con la respiración. Como vemos, los primeros 15 minutos después del nacimiento, la frecuencia cardíaca puede llegar a ser un poco más alta de lo normal, ¿no? Igualmente la respiración, pero luego esto se va a estabilizar, ¿no? Acá vamos a ver si se puede ver el video. Lo que no sé, el audio no sé, pero ¿pueden ver el video, chicos? Sí, doctora. Sí se ve. Ya, ahí están explicando, ¿no es cierto? Vamos a volverlo a poner, ¿sí? ¿Cómo funciona el pulmón? Mire, ahí ingresa el aire, ¿no? Ese es como si fuera el alvéolo, ¿no? Y con la expiración se colapsa. Y justamente, ¿qué es lo que hace que no se colapse? El surfactante. Por eso es que se los puse para que sea visual y no se olviden nunca, ¿ya?
Entonces, creo que el tema de cardiorrespiratorio está claro. Acá tienen otro resumen, ¿no? ¿Qué pasa en la vida fetal y en la vida extraútero? Eso lo vamos a pasar porque creo que ya se los he explicado varias veces, ¿ya? Entonces, vamos a ir ahora a la adaptación metabólica, ¿no? La principal es la cardiorrespiratoria, pero también existen las otras, los otros sistemas, ¿no? Entonces, aquí vamos a recordar un poquito el metabolismo de la glucosa, ¿no? Acuérdense que a nivel fetal, el aporte total viene de la madre, ¿no? A través de la placenta. Entonces hay un aporte continuo. Entonces, como hay un aporte continuo de la madre del bebé, el nivel de la glucosa no es dependiente de los depósitos de glucógeno o de los mecanismos que existan a nivel del bebé, para nada, ¿no? Pero ya esto cambia cuando el bebé nace, ¿ya? Entonces, a nivel fetal, como hay este aporte continuo, la insulina aumenta los depósitos de energía, eso sí, o sea, si hay un aporte de glucosa, se van aumentando los depósitos de energía como glucógeno y grasa, ¿no? Y también va desarrollando los procesos enzimáticos que va a tener luego, como ya neonato, de glucogénesis, de glucogenólisis, ¿no? Y la glicemia es alrededor de un 70-80% de la glicemia materna, ¿no? Entonces, a nivel del metabolismo de la glucosa fetal, ¿qué va a ocurrir? Establecimiento de las reservas energéticas para preparar al bebé al nacimiento, ¿no? La insulina incrementa el glucógeno, como les dije, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando nace? ¿No? En el parto, ya les he mencionado que existe el mecanismo adrenérgico por la gran descarga, ¿no? Que va a hacer que aumente el glucagón y que los niveles de insulina plasmática disminuyan. Entonces, esto favorece la lipólisis, la glucogenólisis y también la cetogénesis, dependiendo obviamente de la cantidad de reservas que tenga el bebé, ¿no? Entonces, en el periodo neonatal vamos a tener un aumento de glucagón para la activación de la glucogenólisis, también neoglucogénesis, ¿no? Y lipólisis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la glucosa en la adaptación a la vida extrauterina, ¿no? Cuando se interrumpe o se liga el cordón, ya no existe la circulación placentaria, ¿no es cierto? Entonces el bebé tiene que activar sus propios mecanismos para que pueda mantener su nivel de glucosa, su glicemia. ¿Usando qué? Sus reservas. Las reservas que había coleccionado durante su etapa fetal, ¿no? De glucógeno para utilizar por la vía de la glucogenólisis o la gluconeogénesis, que también puede hacer a partir de aminoácidos, para mantener su nivel de glicemia adecuado. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que el prematuro obviamente tiene un escaso depósito de glucógeno, sus sistemas enzimáticos son inmaduros, tiene escaso tejido adiposo, por lo que es más lábil a hacer, ¿no es cierto?, problemas con la glucosa. Entonces, en el feto, el aporte de la glucosa, como les dije, es desde la mamá, ¿no? Y que más o menos es de 5 miligramos por kilo minuto. Y la glicemia fetal está más o menos en equilibrio con la materna. Cuando hay el cese súbito del aporte continuo de glucosa, hay una disminución de esta glucosa más o menos en unos 30 a 90 minutos, ¿no? Y también una disminución de insulina. Entonces, ¿cuál es el objetivo que maneja el bebé para que pueda mantener una glicemia normal? Producir más o menos unos 4 a 6 miligramos de glucosa por kilo minuto, utilizando esos mecanismos que acabo de mencionar, ¿no? El otro punto, ¿no?, de adaptación del bebé es la termorregulación, ¿no? En la termorregulación fetal, acuérdense que depende de la mamá. Hay una estabilidad térmica dada por el líquido amniótico, ¿no? Por lo tanto, el feto no requiere utilizar su centro termorregulador. El calor del metabolismo basal es disipado por la circulación placentaria cuando se tiene que dar, ¿no? Y la temperatura del feto depende directamente de la temperatura materna. El feto tiene alrededor de 0,5 grados más que la madre en temperatura. Pero cuando nace, ¿no?, tiene que haber también una adaptación térmica a ese ambiente,
¿no? Distinto al cual estaba dentro de la mamá, ¿no? Les decía que nace un ambiente frío y eso va a depender obviamente de lo que nosotros hagamos para recibirlo en las mejores condiciones, ¿no? Eso ya lo van a ver en atención inmediata. Entonces, esta adaptación térmica, ¿no? Acuérdense que les mencionaba que al nacer hay una actividad simpática que va a incrementar el uso de las fuentes energéticas. Por eso es que el feto acumula energía para que pueda usarlo como debe, ¿no? Entonces, dentro de las formas de producción de calor que tiene el recién nacido, son varias. Una, que puede tener temblores para que pueda activar por actividad muscular, o también el uso del metabolismo de la grasa parda. Entonces, el aumento de metabolismo general en los bebés es lento, ¿no? Sobre todo en los primeros días. Recién alrededor de los 7 a 10 días se vuelve más normal o al promedio, ¿no? Entonces, hay una adaptación térmica por termogénesis, también química, como les decía, usando la grasa parda. Cuando hay una temperatura que al bebé no le tiene que regularlas, va a hacer una vasoconstricción periférica, liberación de la noradrenalina, acción sobre la grasa parda, y esto hace que se desdoblen los triglicéridos con la producción de calor concomitante, ¿no? Entonces, acá acuérdense que tienen que tener en cuenta los mecanismos por el cual se pierde calor, y eso lo van a revisar quizás más al detalle cuando hagan atención inmediata. Solamente tienen que recordar que el bebé pierde calor, ¿no? Porque hay una relación superficie-peso, o sea, alta, ¿no? Y la piel es fina, escasa, ¿no? Y además al nacer, como está de un ambiente líquido, la piel está húmeda y por lo tanto hay que también, bueno, secarlo, eso lo van a ver ya en atención inmediata, ¿ya? Y recordar que la temperatura de rango normal de un recién nacido va alrededor de 36,5 a 37 en axilar y en la piel de 36 a 36,5, ¿no? Estos son los diversos mecanismos de adaptación, ¿no? Los que tienen que tener en cuenta: convección, evaporación, radiación y conducción, que los tienen que manejar cuando hacen atención inmediata, ¿no? Solamente es para que lo recuerden. Entonces, acordarse que la termorregulación del recién nacido, ¿no? Se hace uso de la grasa parda, y acá pueden ver en la lámina la distribución de la grasa parda, ¿no? Miren la región subescapular, ¿no? Y que esta grasa parda es activada por la termogénesis química, ¿no? También vamos a ver la adaptación gastrointestinal. En la adaptación gastrointestinal hay que ver que las papilas gustativas, ¿no? Principalmente están en la punta de la lengua, y que la capacidad gástrica inicialmente del bebé es limitada, ¿no? Por lo que obviamente cuando el bebé nace toma el calostro en muy poca cantidad, ¿no? Y su vaciamiento gástrico va de 2 a 4 horas, y que el esfínter del cardias es inmaduro, por eso es que a veces tienen reflujo, ¿no? Y que el pasaje de meconio se da, miren, la mayoría en las primeras 12 horas, pero se puede dar todavía incluso hasta las 48 horas mínimamente, ¿no? Acá pueden ver las capacidades digestivas y de absorción de acuerdo a las diferentes enzimas, diferenciando si es un pretérmino o un atérmino, ¿no? Y con respecto al tema del hepático, hay un déficit temporal de factores de coagulación y una limitada habilidad para conjugar la bilirrubina indirecta en directa. Y este déficit temporal de factores de coagulación obviamente es la base por la cual ustedes hacen un procedimiento especial cuando hacen la atención inmediata, que ahí lo van a ver, ¿ya? Pero tienen que recordar que existe en el bebé, ¿ya? A nivel renal hay un riñón inmaduro, ¿no? Hay una gravedad específica de la orina baja, ¿no? Puede haber una proteinuria transitoria y la cuestión práctica es recordar que hay la primera micción, se da también en las 12 horas, pero ya casi la mayoría lo hacen las 24 horas y un mínimo porcentaje hasta 48 horas. La mayoría es 24 horas, ¿ya? Entonces, cuando el bebé no micciona las primeras 24 horas, obviamente hay que ver qué pasa, ¿no? No es lo normal, ¿ya?
Con respecto al tema neurológico, hay que recordar que el peso del cerebro durante la gestación, ¿no?, se da mayormente en las últimas 4 semanas, donde hay un crecimiento dramático de surcos, giros, sinapsis, ¿no? Por eso es tan importante este tiempo. Y hay una diferencia de volumen cerebral comparando recién nacidos, ¿no?, tanto prematuros como a término, ¿no? Con respecto al tema inmunológico, hay un retraso en la producción fisiológica de muchos componentes del sistema humano, por eso es que es tan importante, ¿no?, que la mamá le dé el calostro, que ya lo van a ver cuando hagan lactancia materna, ¿no?, la importancia que tiene esto con respecto a la adaptación inmunológica. Con respecto a los glóbulos rojos, acuérdense que cuando está el feto, ¿no?, hay una hemopoiesis en el saco vitelino y hay un cambio de hemoglobina fetal, ¿no?, a hemoglobina adulta, más o menos un 95% hasta los 6 meses. Entonces, los bebés cuando nacen, todos los recién nacidos, obviamente tienen mayor carga, ¿no?, de glóbulos rojos y obviamente el nivel de hemoglobina hematocrito es mayor, ¿ya? En la eritropoyetina hay niveles bajos al nacer y esta respuesta también es mucho más deficiente en los prematuros, ¿ya? La hemoglobina que ya les mencioné, ¿ya? Creo que esto ya los mencioné. Y bueno, para terminar ya lo que es el tema de adaptación, ¿no?, hay que recordar que hay periodos de adaptación y en los cuales vamos a ver, ¿no?, los diferentes parámetros que varían de acuerdo al periodo de adaptación, como son el color, la respiración, los ruidos cardíacos, la actividad motora, ¿no?, la producción de moco, ¿no?, y los ruidos hidroaéreos en el intestino. Hay que recordar que hay un primer periodo de reactividad y un segundo periodo de reactividad en el bebé, ¿no? Con respecto al color, en el primer periodo hay cianosis, ¿no? Después puede haber un enrojecimiento a llorar y luego cambios de color de acuerdo a su actividad. Con respecto a la respiración, cuando el bebé nace puede haber una leve taquimia, incluso un leve de estrés, pero muy leve, ¿no? Después, obviamente, eso se tiene que normalizar. Y la frecuencia respiratoria, que puede estar inicialmente un poco alta, luego normalizarse a lo que es menos de 60, ¿no? Los ruidos cardíacos, que son intensos y regulares cuando nacen, luego se van regularizando hasta llegar a la frecuencia cardíaca que normal es 160, ¿no? Con respecto a la actividad motora, como les dije, hay un primer periodo de actividad, reactividad, que está alerta, luego el bebé se duerme, o sea, tiene sueño, y luego hay un segundo periodo de reactividad. El moco al inicio puede estar presente, luego desaparecer y luego otra vez volver a aparecer. Con respecto al intestino, inicialmente puede haber ausencia de ruidos y luego presentarse. Y esto va, ¿no?, de acuerdo al tiempo acá, 5, 10, 15, 30 minutos hasta, ¿no?, más o menos las 8 horas, que es el periodo de adaptación, ¿ya?, del recién nacido. Entonces, los periodos de transición que se dan en este periodo de adaptación que acabamos de mencionar, tenemos un primer periodo de reactividad, que les decía, que se da alrededor de los 30 minutos, donde hay un cambio de predominio simpático. Acuérdense que el bebé cuando nace hay una gran descarga simpática y por lo tanto hay un predominio simpático que nos da un estado de alerta y alternando con actividad y llanto. Y la frecuencia cardíaca que les mencioné, respiratoria también, ¿no? Y que después pasa al segundo periodo de transición, que es más o menos hasta las 3 horas, donde hay una inactividad o intervalo de reposo. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque en este primer periodo es donde se da, ¿no?, la primera hora, ¿no?, después que nace el niño, y ustedes lo van a ver en atención inmediata, en donde debe hacer sí o sí contacto piel a piel, porque está en su primer periodo donde está alerta y puede lactar. En cambio, luego, miren, 2, 3 horas, ya el niño
disminuye su actividad motora y entra en una fase de sueño. Y obviamente en la fase de sueño no va a lactar, ¿no? Más bien ya empieza a estabilizarse el tema del respiratorio, ¿no? Lo que les dije, el peristaltismo intestinal. Y luego el tercer periodo que se da hasta las 8 horas, de 6 a 8 horas, donde ya termina el periodo de adaptación, donde es el segundo periodo de actividad, ¿no? Que es parecido al primer periodo de reactividad, que puede haber todavía taquicardia, taquimia, pero variable, ¿no? Cambios también en el tono muscular, ya expulsa meconio y además obviamente sigue mostrando interés por alimentarse, ¿no? Y acá ya se está estabilizando el niño. Entonces, el periodo de transición tiene que garantizarnos entonces un intercambio gaseoso adecuado. Y va este periodo de transición del intercambio gaseoso, que es primero placentario pulmonar, obviamente como ya les mencionaba, ¿no? A nivel fisiológico el resumen y a nivel clínico lo que les acabo de mencionar. Entonces, una transición exitosa del estado fetal a neonatal, para que esto quede clarísimo, está caracterizada ¿por qué? Por pérdida de líquido pulmonar fetal, establecimiento del patrón respiratorio continuo, una secreción adecuada de surfactante, un establecimiento de la capacidad residual funcional, una caída en la resistencia vascular pulmonar, un incremento en la presión sistémica, el cierre de Shanks, que ya les mencioné, el inicio de la termogénesis por parte de la grasa parda, que se acuerdan que les hablé de termogénesis química, y una movilización del glucógeno hepático e inicio de los mecanismos que ya les dije para mantener una glicemia adecuada. ¿Ya? Entonces, hasta ahí preguntas, chicos, porque ya vamos a pasar a la parte de evaluación, ¿no? Entonces, hasta ahí es la transición exitosa, pero también puede haber transiciones que no son exitosas, ¿no? O sea, problemas de adaptación en el periodo neonatal. Y para eso ustedes tienen que haber hecho una adecuada historia clínica para que reconozcan que aquellos niños que puedan tener riesgo de una adaptación neonatal inadecuada, ¿no? Entonces van desde que haya una afección de órgano o sistema, por ejemplo, inmadurez anatómica y funcional de los vasos, y que haya una hemorragia intraventricular, obviamente el niño no se va a adaptar adecuadamente. O un prematuro con membrana hialina, con apnea, ¿no? O un bebé que nació por cesárea y obviamente tenga una taquina transitoria, o también una circulación fetal persistente en donde haya hipertensión pulmonar o haya un ductus persistente, en fin, o problemas metabólicos, ¿no? De niños, por ejemplo, hijos de madres diabéticas en donde hacen hipoglicemia, ¿no? Hipocalcemia, entonces nos van a, ¿no?, dar problemas en la adaptación en este periodo que les mencioné, ¿no? O también, ¿no?, del sistema de coagulación hematopoyético, cuando niños que nacen con anemia hemolítica, ¿no? O niños con problemas también de inmadurez hepática, ¿no? O inmadurez renal. Entonces, cualquiera de esos temas nos van a dar problemas en la adaptación del periodo. ¿Ok? Entonces, concluimos que para que exista una adecuada adaptación fetal a neonatal, existen múltiples mecanismos que intervienen en esto, y comprender esta fisiología nos permite plantear intervenciones oportunas y que existen factores que ya les mencioné de riesgo que dificultan el adecuado proceso de adaptación extrauterina. ¿Ya? Entonces hasta ahí terminamos el tema de cambios fisiológicos. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí para pasar al segundo punto? Chicos, ¿están o no están? Sí, doctora. ¿Sí? Ya, entonces vamos a pasar al segundo punto, que es la evaluación del recién nacido, ¿ya? Con respecto a la evaluación del recién nacido, tenemos varios momentos en los cuales vamos a evaluarlo. Primero, en la atención inmediata, que acabamos nosotros de ver todos los cambios que deban ocurrir para una adaptación exitosa. Entonces tenemos que hacer una evaluación cuando nace el niño, la atención inmediata al nacer, ¿no? Luego en el periodo de adaptación mismo, que está hasta las 8 horas. Luego al cumplir, ya sea pasado el periodo de adaptación, que puede ser las 6-8 horas, a 24 horas en alojamiento conjunto, o cuando se requiera, cuando el niño lo requiera.
y también previo a ser dado de alta con la madre. Son puntos especiales en los cuales debemos hacer una evaluación completa del bebé. Entonces, la evaluación del recién nacido, ustedes ya han hecho semiología, ¿no? ¿Se acuerdan qué cosa era la ectoscopía? Ay, acá hay una O de más. La primera impresión del paciente. Ya, la primera impresión del paciente, muy bien. ¿Y evalúa qué cosas, se acuerdan? El sexo, la edad aparente, signos tetoscópicos destacados, Ya, está bien, ¿qué más? el estado en el que se encuentra, estado de no gravedad, gravedad. Ya, el estado de gravedad, ¿qué más? Las facies, También. ¿Algo más? A ver. También consideran, doctora, si tienen algún dispositivo de oxigenación o alguna sonda urinaria. Ya, ok, si tienen algo más, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más? Por ejemplo, ese bebé que está en la foto. Ahí ven un bebé, ¿no es cierto? Este de acá, que lo estoy poniendo con el puntero. ¿Qué dirían ectoscópicamente de ese bebé? A ver, chicos, acuérdense de su semiología. A ver, porfa. Dijeron hace unos minutos. A ver, evalúan a este bebito así con la foto. Lo van a hacer en la práctica, al menos lo que van a ir conmigo, y les voy a hacer con cada bebé. Entonces ahí van a aprender, pero vamos a ver un ejercicio ahorita. Recuerden semiología, pues. A ver, me dijeron, ¿qué cosa es ese niño? ¿Un recién nacido? Un recién nacido. Es un recién nacido. ¿Qué más? Me dijeron color. ¿Qué color tiene? Cianótico, cianótico. Cianótico no lo veo, ¿ah? ¿Está morado? No, no lo veo morado. Ya, bueno, está sonrosado en su tórax, pero acá en su carita pareciera, ¿no? Pero no es sus labios, sino es esta zona que tiene como un unto. Ya, color. ¿Qué más? El sexo, doctora, es masculino. Parece, ¿no? No sé bien, pero bueno, ya el sexo es masculino. ¿Qué más? ¿Qué está haciendo el bebé? Llorando. Está llorando, ¿no es cierto? Entonces, si está llorando, ¿está qué? ¿Está dormido? Despierto. Está despierto. Entonces, eso es un punto fundamental de la ectoscopía, que se llama, ¿no es cierto?, evaluar el estado de conciencia. En un adulto, ustedes dicen lúcido, orientado en tiempo, espacio, persona, ¿no? En un bebé no podemos decir eso, pero sí podemos decir, está despierto, está dormido, ¿no? Está somnoliento, está letárgico, está soporoso o está comatoso. Este niño están viendo que está llorando, entonces está despierto y activo porque está llorando, está activo, ¿no? De repente cuando estemos con él podremos ver si de repente está llorando porque tiene hambre o está irritable. Ya eso vamos a verlo en la práctica, ¿no? Entonces, algo más que tienen que ver en ectoscopía y que no se olviden es estado nutricional. ¿Cómo lo ven ese niño? ¿Es un prematuro a término o es un macrosómico? ¿Cómo lo ven? A ver. ¿No han tenido hermanitos, chicos? ¿No han visto bebés todavía? Me parece a término, doctor. ¿Te parece a término, no es cierto? Entonces es un bebé a término de aparente regular estado nutricional o bueno, porque no lo veo flaco, ¿no? El otro punto, acuérdense, es el estado de hidratación. ¿Lo ven deshidratado? Pareciera que no. Obviamente eso lo vamos a ver directamente con el bebé. Pero tienen que evaluar todo eso. Estado general, que lo vimos, estado de hidratación, estado de nutrición, ¿ya? Estado de conciencia, coloración y todo lo que vamos a conversar, ¿ya? Eso es en la ectoscopía, ¿ok? Además, tienen que recordarse que en la evaluación ustedes utilizan, ¿no?,
todo lo que ya han hecho en semiología, que es la inspección, la auscultación, la palpación y la percusión cuando se requiere. Y además la evaluación se hace en forma sistemática cefalocaudal. Después de haber hecho lectoscopía, yo empiezo a hacer el examen regional previamente a haber tomado las funciones vitales del bebé, ¿no? Entonces, en esta evaluación sistemática empiezo en la cabeza y termino en los pies, ¿no? Por eso hablo de evaluación sistemática de cabeza a los pies, aunque a veces por X situación uno puede adaptarse al neonato en las situaciones particulares, ¿no? Pero siempre se tiene que hacer una evaluación completa. Cefalocaudal, región anterior, región posterior, ¿no? Y además la evaluación, como les mencioné, se tiene que hacer en las diferentes áreas en las que se encuentra el neonato. ¿A qué me refiero a diferentes áreas? Que esté, por ejemplo, con su mamá en alojamiento conjunto, que esté hospitalizado en cualquier área de hospitalización, o esté en la UCI, ¿no? O esté en aislados, o esté en el área que se pueda encontrar, ¿no? Entonces tenga que ser evaluado en cualquiera de ellas. Entonces, la evaluación, como les decía, la ectoscopía, que ya lo acabamos de conversar, ¿no? También en la observación que tenemos que observar la simetría, tanto en su físico en sí mismo, como en su respiración, en sus movimientos, ¿no? El comportamiento del bebé, que incluye la lactancia materna y cómo se vincula con su madre, ¿no? Y les dije antes de hacer el examen regional, siempre hay que medir y registrar las funciones vitales, que incluyen la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, color y temperatura. Y en los casos de los bebés hospitalizados, la presión arterial, ¿no? La mayoría de los bebés que son normales, que no tienen por qué estar siendo hospitalizados, obviamente no le tomamos la presión arterial. Entonces, la primera evaluación que hacemos al bebé cuando nace es esta, que ustedes lo van a ver tanto en atención inmediata como en RCP, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Que cuando nace el niño, yo me tengo que hacer estas preguntas. Esa es la primera evaluación. Nace a término, cómo está su tono y si respira o llora. ¿Por qué me hago esas tres preguntas? Porque dependiendo de la respuesta de esas tres preguntas, yo voy a decidir qué hacer. Si la respuesta es sí, entonces el bebé pasa a la atención inmediata con su madre, ¿no? Y a todo esto lo van ustedes a ver en su clase específica de atención inmediata. Y si es que no, también ya pasa a otro algoritmo que lo vamos a ver en RCP. Van a hacer conmigo el taller, ¿ya? Ok, ahí lo vamos a dejar esto porque lo vamos a ver ya en otra clase. Pero esta es la primera evaluación que se hace siempre cuando un bebé nace, ¿ya? Entonces, si la pregunta era sí, ¿se acuerdan? Todo está bien. Pasa con la mamá, así, contacto precoz, y ya lo ven a ver en atención inmediata con todos los cuidados generales, ¿no? Que se hace, luego un alojamiento conjunto, ¿ya? Y ahí en todos esos momentos se hace la atención en sí mismo, ¿no? La evaluación. Y la evaluación incluye el uso de varios instrumentos. El día de hoy ustedes han aprendido en su clase del primer instrumento, que es la historia clínica perinatal, ¿no? Hay otros instrumentos que van a aprender ahora en el curso, como son el test de Apgar, el test de Silverman-Anderson, ¿no? El test de Apgar lo van a utilizar en atención inmediata, lo van a desarrollar mejor también ahí, pero tienen que conocer que es un instrumento que sirve para evaluar al bebé, en el cual evaluamos varios parámetros: frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, ¿no? Ya, tono muscular, ya, gestos y color. Y en el caso de Silverman-Anderson, vemos también varios parámetros, ¿no? Desbalance tóraco-abdominal, presencia o no de tiraje, retracción sifoidea, aleteo nasal y quejido respiratorio. Y de acuerdo a los puntajes que obtengamos, podemos decir que no hay dificultad respiratoria si todo es 0, hay dificultad respiratoria leve, moderada o severa, ¿no? Igualmente con el test de Apgar, también de acuerdo a los puntajes, podemos decir si es depresión severa, moderada o no hay depresión, ¿no? Entonces esos test lo van a ver al detalle
en su tema. Y ahora vamos a revisar un poquito la evaluación del recién nacido ya con respecto a la evaluación regional. Primero, recordando un poquito las funciones vitales, que esto se hace antes de la evaluación regional. La temperatura, que ya les había mencionado en una lámina anterior, ¿no? Que va a variar si es una temperatura axilar o rectal. La temperatura axilar les decía que va de 36.5 a 37.34, ¿no? Y la rectal siempre es 0,5 grados más que la axilar, ¿no? Que va a 37.4 como lo ven ahí. Frecuencia respiratoria, promedio normal es de 40 a 60. Cardíaca es de 120 a 160, ¿no? Acá ven ustedes varios datos porque va a depender de la actividad fisiológica del bebé. Va a variar cuando duerme disminuye. Obviamente, si llora va a estar mayor, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener en cuenta el estado fisiológico del bebé. La presión arterial, como les mencioné, va solamente a ser evaluada en los niños que están hospitalizados y más nosotros manejamos unas tablitas de acuerdo a la edad gestacional, pero como promedio, ¿no? Es de 78/42, ¿no? Y es menor en prematuros. Con respecto a la somatometría, que es lo que ya se hace en una parte de la atención inmediata, tienen que recordar que el perímetro cefálico va de 33 a 36. Y es importante tener en cuenta esto porque si ustedes encuentran un perímetro cefálico en un bebé que no es prematuro de 32 o 31, ya tienen que pensar que es una microcefalia, ¿no? O al contrario, si tienen un bebé que tiene 40, 42 de perímetro cefálico, pues ya es una macrocefalia, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener en cuenta eso para que puedan identificar problemas, ¿no? La talla de 48 a 52, estamos hablando obviamente de estos promedios de niños a término, ¿no? Perímetro torácico de 30 a 35, perímetro abdominal, ¿no? Si es que hay distensión abdominal, lo tenemos que medir, si no, no, ¿no? Y el peso al nacer, normal, que va de 2.500 a menos de 4 kilos, ¿no? Si es menos de 2.500, obviamente es un bajo peso, y si es más de 4 kilos, es un macrosómico. Y también recordar que cuando hay una pérdida de peso, que ya lo van a ver también en su tema específico, que va a variar en recién nacidos a términos en la primera semana hasta el 10% y en los prematuros hasta el 15%. Entonces, miren, en la ectoscopía podemos ver aquí en diferentes fotos a un bebé a término normal, a un prematuro, miren, las características de la piel totalmente diferente, ¿no? Y aquí un bebé adecuado y un bebé grande macrosómico. Miren la gran diferencia. Ectoscópicamente podemos ver la diferencia de estos chiquitos, ¿no? Y vamos a revisar ahora algunas, digamos, patologías que pueden estar relacionadas con algunos hallazgos que puedan encontrar en la piel, ¿no? El hallazgo usual, por ejemplo, en la piel es que sea sonrosado, ¿no? Y que pueda variar según la raza y origen étnico. Por ejemplo, nosotros somos mestizos en Perú la mayoría, entonces van a encontrar diferentes coloraciones, ¿no? Pero también hay variaciones, como por ejemplo el hemangioma que ven aquí en este bebé, o este niño que está ictérico, o acá tienen la mancha mongólica, ¿no? Hay variaciones que son, digamos, hasta normales, como por ejemplo el lanugo, la milia, ¿no? El vermis gaseoso, ¿ya? Pero, por ejemplo, si encuentran un niño sí que tiene un hemangioma, pero un hemangioma grande en toda la región frontal, eso ya no es normal, ¿no? O, por ejemplo, si tienen palidez o una ictericia precoz en las primeras horas, eso no es normal. Si tienen un bebé con ictericia, pero a los 3 días y solamente en la carita, pues eso es fisiológico. Ya van a ver en su tema de ictericia. Pero si es que está en las primeras 24 horas, sí es anormal. Así como, por ejemplo, si ustedes encuentran cianosis central, ¿no? Pero si encuentran acrocianosis cuando el niño nace, al momento del nacimiento, pues eso es perfectamente normal, ¿no? Igual si encuentran en la piel pústulas, abrasiones o laceraciones, es patológico, ¿no?
Acá tenemos, por ejemplo, en las fotos, para que lo vean, a un bebé pletórico, para que vean la diferencia. Pletórico es este rojito, ¿no? Ya vamos a hacer un tema de policitemia, ¿no? Pero un bebé pletórico es el signo de policitemia. Un bebé ictérico, como ven aquí, ¿ya? Acá ven un bebé cianótico, este sí tiene cianosis, miren no sé quién dijo la pasada, en la lámina anterior cianosis, este niño sí tiene cianosis en sus labios, ¿ya? O en este caso que hay una pigmentación un poco rara aquí en la región perianeal, ¿no? En la región inguinal, diré, ¿no? Acá también tienen algunas variaciones, por ejemplo la milia, que es algo simple, ¿no? O el eritema tóxico, que es benigno, ¿no? Pero esta mancha de vino porto sí no, porque este sí es un hemangioma grande, que puede asociarse incluso a malformaciones cerebrales, ¿no? La mancha mongólica, que es perfectamente normal, ¿no? Y aquí sí tenemos, por ejemplo, perlas de Epstein en la cavidad oral, y esto sí, la melanosis pústula transitoria, ¿no? Pues hay variaciones que son, digamos, benignas, como otras que pueden haber problemas, ¿no? Y acá pueden ver, por ejemplo, el lanugo en este bebé prematuro, ese pelito bien delgadito, o la vermis cuando el bebé nace, mire este bebito que parece que estuviera, ¿no? Que le hubieran puesto grasa, es la vermis gaseosa, ¿no? O un bebé postérmino que nace con una piel seca y descamativa, ¿no? O un bebé albino. Y acá tenemos un bebé con mechón blanco, ¿no? ¿Ya? Entonces son variaciones que pueden sí ser patológicas como otras no. El lanugo es perfectamente normal en un prematuro y el vermis gaseoso también, porque así nacen algunos niños, ¿no? Igual en un bebé pues término que la piel sea seca y descamativa, ¿ya? Entonces cuando evaluamos también la cabeza tenemos que tener en cuenta algunas variaciones para poder diferenciarlo de las anormalidades. El hallazgo usual común es que sea una cabeza simétrica, puede ser moldeada cuando hay un parto vaginal, obviamente porque sale por el canal del parto, y si es que es cesárea, mayormente son redondas, ¿no? Y que las fontanelas y las suturas sean palpables. Eso es lo normal, lo usual. Puede haber variaciones, por ejemplo, un moldeamiento marcado por un parto vaginal que de repente ha sido un parto prolongado, que ha hecho que el moldeamiento sea un poco mayor, o un caput, pero el cefalohematoma sí es una variación, pero anormal. ¿Qué cosa es cefalohematoma? Es una colección de sangre en la cabeza, es como un chinchón, así. Lo que el común de las personas llaman chinchón es un cefalohematoma, ¿ya? Entonces, anormalidades, moldeamiento severo, que las fontanelas estén tensas, o haya fontanela pulsátil, o también la fontanela esté deprimida, bueno, una fractura del cráneo, ni qué decir, o que la cabeza sea muy grande o que sea muy pequeña, lo que les decía, ¿no? Que sea una microcefalia o una macrocefalia, o obviamente una hemorragia con mayor razón, ¿no? Y el cefalohematoma que les decía, ¿no? Entonces acá ustedes tienen que recordar que la fontanela anterior cierra a los 24 meses, ¿ya? Y la fontanela posterior cierra a los 2 meses. E incluso a veces cuando nacen los niños, sobre todo los que nacen parto vaginal, a veces no se le palpa la fontanela posterior, porque acuérdense por el moldeamiento, a veces las suturas están superpuestas, entonces no podemos palparlas. Pero luego sí se les palpa y se cierra en este tiempo que les he mencionado. Entonces ustedes tienen que saber esto, porque si hay una variación que va diferente en este tiempo, obviamente no es normal, ¿no? La fontanela anterior puede estar un poquito larga, pero no mucho. Si es que se alarga mucho, o es abombada, o es cavada, eso no es normal, ¿ya? Entonces, para que vean aquí la diferencia de lo que les estaba mencionando, del caput, el cefalohematoma y la hemorragia subgaleal, que es patológico. El caput es una variación, digamos, benigna, normal, ¿no? Porque es parte de lo que puede pasar en el trabajo de parto. ¿Qué significa? Un edema del tejido celular subcutáneo.
Simplemente al salir por el canal del parto, se produce un edema en en la cabecita. Entonces, como es un edema, no respeta suturas y por lo tanto, ese edema se reabsorbe en las primeras 24 horas y ahí queda y no pasó nada. Por lo tanto, no tiene ninguna complicación, no hay ictericia, no hay anemia, no pasa nada. 24 a 48 horas como máximo, la verdad, todo lo que he visto. No he visto un caput que dure una semana. Está descrito, pero no lo he visto, que dure tanto. A diferencia del cefalohematoma, que como les mencioné, es una colección de sangre entre el periósteo y el hueso. Y por lo tanto, está regional, en una zona que respeta suturas, o sea, está en un hueso. Mayormente se da en el parietal, a veces en el temporal, ¿no? Y por lo tanto, puede dar complicaciones, como por ejemplo ictericia y anemia, porque si hay una gran colección de sangre, para que esa colección se reabsorba, va a producir ictericia y también anemia. Y se reabsorbe, de acuerdo al tamaño y la colección de sangre, hasta 3 meses, ¿no? Y la hemorragia subgaleal, esa colección de sangre, pero debajo de la galea aponeurótica, ¿no? Y no respeta suturas también, y esto es el más grave, ¿no? Aparte de producir ictericia, anemia, puede producir shock y obviamente problemas severos neurológicos, ¿no? Acá pueden ver ustedes algunos problemas a nivel de las orejitas o la cara. Acá ven una parálisis facial congénita, ¿ven? Cómo desvía el labio hacia un lado, ¿ya? Acá vemos micrognactia, ¿qué cosa es? ¿No? El maxilar inferior muy pequeño. Eso es una micrognactia. A veces se asocia a síndromes, ¿no? Acá microtia, o sea, tenemos el pabellón auricular muy pequeño, y anotia cuando obviamente no hay pabellón auricular, ¿no? Entonces, cuando evaluamos orejas, el hallazgo usual es que el pabellón auricular esté bien formado, que el cartílago esté presente, la parte superior del oído está al mismo plano, o sea, del pabellón auricular, al mismo plano o por encima del ángulo del ojo. O sea, si ustedes hacen una línea acá en el ojo con la oreja, debe estar por encima, ¿no? No por debajo, ¿no? Si ustedes hacen esta línea y la oreja está por debajo, el pabellón auricular por debajo, hay una implantación baja, y eso no es normal, ¿no? Puede haber variaciones como papilomas periauriculares, como ven aquí, ¿no? O también que la consistencia del cartílago varía en por ejemplo, en los prematuros el cartílago es bastante blanda, ¿no? O puede estar doblado o arrugado, pero no haber, por ejemplo, estas malformaciones, como ven aquí, atresia, miren, del pabellón, ¿no? En este caso, por ejemplo, de síndrome de Apert, ustedes ven que hay una implantación baja. Ustedes ponen una línea del ojo y la oreja está por debajo. Acá pueden ver también estas apéndices periauriculares y también fositas. Cuando ustedes ven todo esto, tienen que hacer un estudio sí o sí de nivel renal, porque acuérdense que biológicamente, ¿no? Hay una conexión y por lo tanto, si hay malformación a nivel auricular, puede haber también algún problema a nivel renal. Con los ojos, el hallazgo usual es que los ojos sean simétricos, que estén ubicados correctamente, ¿no? Que en la apariencia puede haber un edema, sobre todo cuando recién nace el niño, ¿no? Hay un reflejo de parpadeo, ¿no? Que no exista ninguna secreción y que el reflejo rojo esté presente. ¿Qué significa el reflejo rojo? Que cuando yo lo veo con el oftalmoscopio, voy a ver al fondo rojo, ese es el reflejo rojo, ¿no? Las anormalidades es que el ojo esté desviado, hay un edema marcado de repente en uno de los ojos, ¿no? O inflamación en ambos, o que uno de ellos esté caído, o que haya secreción purulenta, que haya hemorragia, ictericia, o que haya, ¿no? O que no exista reflejo rojo, ¿no? Pues esos son patologías, ¿no? Por ejemplo, acá, ven ustedes leucocoria, ¿no? Glaucoma congénito, ¿ya? O también puede haber retinoblastoma, desprendimiento de retina, en este caso escleras ictéricas, y acá si ustedes ven en forma acuciosa pueden ver una leve hemorragia, ¿no? Subconjuntival al lado en este ojito derecho de este bebé, ¿no? Entonces, ustedes tienen que observar en los ojos las escleras, los movimientos oculares, la pupila, la reactividad, los pliegues epicánticos y los movimientos, ¿ya? En la nariz,
El hallazgo usual es que obviamente la nariz está en la línea media de la cara, ¿no? Puede ser aplanado, eso va a depender ya de la característica constitucional de cada bebé, porque eso es hereditario, ¿no? Pero que exista la permeabilidad. Obviamente que hay una respiración fácil por la nariz cuando la boca esté cerrada. Si existe alguna dificultad en la respiración, pues hay que hacer una evaluación mayor para saber si de repente hay una obstrucción ahí, ¿no? Esa obstrucción puede ser porque hay secreción o porque de repente hay alguna malformación. Entonces eso ya requiere una evaluación más acuciosa, ¿no? Entonces, anormalidad es cuando hay una desviación, ya sea en cualquiera de los lados, ¿no? O haya aleteo nasal con una dificultad respiratoria, o haya una estenosis de nariz o atresia, como en el caso de la foto que les he puesto, ¿no? Atresia de Coanas, que es raro, la verdad. Uy, Dios mío, ya es tardísimo, voy a correr. En la boca, ¿no? Para que ustedes reconozcan, miren, bueno, lo pueden ver, ¿no? Acá en la foto hay una fisura, ¿no? Palatina y también, obviamente, de los labios, ¿no? Y acá en la foto de abajo ustedes pueden ver el frenillo, que es bastante común, así que tienen que diagnosticar este frenillo o también, ¿no? Dientes congénitos. Las variaciones normales como las perlas de Epstein y todo, bueno, son bastante comunes. Entonces acá ven, miren, acá hay un paladar hendido, ¿ya? Y acá hay un diente congénito. Me estaba olvidando también acá la cándida, ¿no? Cuando ustedes observan la boca, también tienen que ver que no tenga cándida, ¿ya? En tórax y corazón, tienen que ver las diferentes malformaciones que pueda haber en el tórax, por ejemplo, pectum excavatum, como lo ven en esta foto, ¿no? O simplemente una prominencia de la apófisis foides, o un tórax en tonel. Y cuando evalúan cardiovascular, obviamente tienen que evaluar si existen soplos, ¿no? La frecuencia cardíaca y la calidad de los ruidos cardíacos, y ver los pulsos de los grandes vasos, sobre todo los pulsos femorales, ¿no? Para que hagan una adecuada evaluación. Ya les dije, esto del tórax lo vamos a pasar, porque ya estamos bastante tarde ya, creo. Silverman, que ya les mencioné. Lo que les decía de cardiovascular, lo que tienen que evaluar, ¿no? Y cuando evalúan abdomen y ano, tienen que recordar que al evaluar abdomen también evalúan lo que es el cordón umbilical. Cuando nace el bebé, ustedes tienen que evaluar ese cordón y ver si hay 2 arterias y una vena. O sea, los 3 vasos tienen que estar, ¿no? Porque si encuentran al revés, ¿no? Significaría que hay alguna anomalía en ese bebé, ¿ya? Y obviamente cuando evalúan el abdomen ya luego, en los siguientes momentos que mencionamos, ya tienen que evaluar si hay ruidos hidroaéreos, ¿no? Y cuando nace el niño sí tienen que ver que haya permeabilidad en el ano, ¿no? Porque eso es importante identificar al nacimiento, si existe ano imperforado o no. Porque la gastrosquisis y todas esas malformaciones evidentes, pues miren, como esta foto, ya es alectoscopía nada más, ¿no? Entonces, acá como vemos aquí, ¿ya? El ombligo, una vez que ya el bebé nació y en los otros momentos que son evaluados, tienen que ver primero si hay signos de onfalitis, si hay eritema alrededor, ¿no? O si hay hernia umbilical, o si hay un hemangioma umbilical, ¿no? Entonces, son en los diferentes momentos de evaluación del bebé que también tienen que evaluar el ombligo, no solo cuando nace, ¿ya? Genitales tienen que evaluar de acuerdo obviamente al sexo. En el sexo femenino van a ver si los labios mayores cubren a menores, ¿no? Teniendo en cuenta que en los prematuros los labios menores son de igual tamaño que los mayores. Pero eso no debe ocurrir en un recién nacido a término. Y en el caso de los varones tienen que evaluar los testículos que estén en el escroto, ¿no? Y tienen que ver si el prepucio, que mayormente está adherido al glande, ¿no? Y sobre todo la apertura del meato urinario, ¿no? Para que vean si es que está en su lugar o hay una epispadia, una hipospadia, ¿no?
Y si es que el escroto está muy grande, probablemente pues sea un hidrocele, ¿ya? Y sobre todo ver si hay genitales ambiguos. Acá es lo de las genitales que ya les dije. A la columna vertebral les mencioné, ¿se acuerdan? Que la evaluación es primero región anterior y luego región posterior. En la columna vertebral tienen que ver que la columna esté recta, cerrada y además sea fácilmente flexionable. Y tienen que al final de esta columna, en la región lumbosacra, ver si hay una fosita. Por ejemplo, acá hay una fosita, ¿ya? Estas malformaciones que la vemos aquí obviamente son totalmente evidentes a la ectoscopía, ¿no? Esta foto de aquí que les estoy poniendo con el cursor, acá vemos un hoyuelo que se llama hoyuelo pilonidal en el área coxígea. Pilonidal contiene pelitos, ¿no? Las anormalidades obviamente son que hay espina bífida, mielomeningocele, como vemos aquí, este está abierto, ¿no? ¿Ya? O mechones de pelo, como les mencionaba. Ya estamos por acabar. Las extremidades, obviamente que estén completas, ¿no? Acá en la foto vemos que hay un problema de falta de extremidades, o que haya, ¿no?, extremidades anormales, como por ejemplo que haya polidactilia, ¿no? Y en las extremidades, algo muy importante es que vean la limitación del movimiento en cualquiera de las articulaciones, así como la coloración, ¿ya? Por ejemplo, acá ven ustedes sindactilia, polidactilia, ¿no? Clinodactilia, o sea, el meñique incurvado, el pliegue simiano, que lo vemos en la trisomía 21, ¿no? Y el último punto de evaluación del recién nacido es las caderas. Con esto terminamos la evaluación del recién nacido regional. Y este examen se le hace al final, ¿por qué? Porque es un examen que lo va a molestar al bebé, porque vamos a hacer aducción y abducción del bebé, de la cadera del bebé. Entonces, a cualquier bebé le va a molestar eso, ¿ya? ¿Para qué hacemos esto? Para poder descartar que el niño tenga displasia de cadera. Si encontramos alguna anormalidad, estamos, obligados a hacerle un examen ecográfico de caderas en el primer mes de vida para descartar que no tenga una displasia de caderas, ¿no? Y el sistema nervioso, que lo debemos hacer antes de las caderas, lo he puesto al final, incluye el estudio de una serie de reflejos, ¿no? Así como el tono muscular. El tono muscular no tiene que ser ni hipotónico ni hipertónico, ¿no? Y los reflejos que tienen que evaluar sí son los de prensión plantar, prensión palmar, succión, búsqueda, marcha automática que ven aquí a este niño que está medio como queriendo caminar, y la prensión cuando ustedes le ponen el dedo tanto en la mano como en el pie, ¿ya? Entonces, y cuando hacen esta evaluación, tienen que ver si hay alguna patología, como por ejemplo la lesión cuando hay lesión del plexo braquial superior, vemos la parálisis de Duchenne, que es la postura de la mano del mesero, le llaman, ¿no? Porque es la postura de la propina. En cambio, la parálisis de Clun es la mano en garra, ¿ya? Entonces, habiendo hecho este examen, esta evaluación de recién nacido, podemos identificar al neonato con alguna patología, o sea, el neonato enfermo. Primero, con historia clínica, que acaban ustedes de saber, para identificar los factores de riesgo, y luego la evaluación física, identificando los problemas que hemos mencionado en cada uno de ellos. Y esta evaluación, como les decía, se hace, ¿no?, en atención inmediata, ¿no?, en el periodo de adaptación y luego en alojamiento conjunto con la madre hasta su alta, ¿no? Entonces, chicos, hasta ahí preguntas que ya vamos terminando. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Entendieron todo o no entendieron nada? A ver cómo es. No los veo, ese es un problema, la verdad, con las clases virtuales. Todo en orden, doctora. ¿Sí? Ok, entonces vamos a terminar con esta frase de William James, miren, de 1890, que menciona así:
asaltado por los ojos, los oídos, la nariz, la piel y las entrañas, todo a una, siente que todo no es más que una destellante y ensordecedora confusión. Eso es lo que sentimos todos los humanos cuando nacemos. Entonces nosotros como personal de salud, como médicos, lo que tenemos que hacer es hacer que ese momento en el cual viene a este mundo sea el mejor posible, atendiéndolo con todo el amor, ¿no? Para que luego ese bebé sea una persona también que dé amor. Ok, chicos, gracias, espero que hayan aprendido con la clase y ya nos vamos a ver el día miércoles con mi grupo para que lo teórico lo aterricen en la práctica con los pacientes. ¿Ya? Gracias, salvo que haya alguna pregunta. Me desconecto. Muchas gracias, doctora. Ok, Gracias, buenas doctora. noches. Buenas noches, chicos.